Ajo espantoso, episodio 45. Fantasmas de la 14ª noche, un banquete impío. Primera historia, susurros de la noche hueca. Ubicación, un pueblo pequeño y remoto ubicado a la sombra de una montaña imponente en el norte Tailand. El pueblo, cuyo nombre no aparece en la historia, está rodeado de densos bosques que se dice que están perseguidos por espíritus. Capítulo 1. El lamento de medianoche. La luna colgaba baja en el cielo, arrojando un brillo pálido y enfermizo sobre el pueblo. El aire estaba cargado del olor a jazmín, pero debajo de esa dulzura había algo podrido, algo asqueroso. Era una noche como cualquier otra, silenciosa, salvo por el ocasional susurro de las hojas y el lejano ulular de un búho. Pero esta noche, el silencio era desconcertante, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración. Lek, un joven de unos 25 años, siempre se había sentido fascinado por las historias de los Pret. Había crecido escuchando a los mayores advertir sobre los fantasmas hambrientos que vagaban por la tierra, condenados a una eternidad de hambre insaciable. Su abuela decía que si tenías la mala suerte de escuchar el gemido de un Pret a medianoche, significaba que había uno cerca y, peor aún, que te había elegido a ti. Esta noche, mientras caminaba a casa desde el templo de la aldea, Lek sintió un extraño escalofrío recorrer su espalda. La noche parecía más oscura que de costumbre, las sombras más profundas. Sus pasos resonaban de forma poco natural en el camino de tierra y el viento susurraba entre los árboles, llevando consigo un sonido débil, casi imperceptible, un gemido grave y lúgubre. Se detuvo en seco, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El gemido se hizo más fuerte, más desesperado, como si algo sufriera. Volvió la cabeza lentamente, sus ojos escudriñando la oscuridad. El bosque se alzaba delante, un muro de oscuridad que parecía palpitar con energía malévola. El gemido volvió a sonar, esta vez más cerca, y Lek sintió que una oleada de frío temor lo invadía. Sin pensarlo, empezó a correr. Sus pies golpeaban el suelo mientras corría hacia su casa, el gemido lo seguía, haciéndose más fuerte y frenético. Casi podía sentir el aliento helado del Pret en la nuca, su boca fina como una aguja susurrándole al oído, suplicando liberación de su tormento eterno. Irrumpió por la puerta de su pequeña casa de madera y la cerró de golpe detrás de él. Su pecho se agitaba mientras se apoyaba contra la puerta, tratando de recuperar el aliento. El gemido había cesado, pero el silencio que siguió fue aún más aterrador. Lek sabía que el Pret todavía estaba ahí afuera, observando, esperando. Esa noche, el sueño se le escapó. Estaba acostado en la cama, mirando al techo, con la mente acelerada. Las historias del Pret siempre habían parecido eso, historias. Pero ahora parecían demasiado reales. El recuerdo de aquel gemido, tan lleno de dolor y de hambre, lo perseguía. Sabía que tenía que hacer algo, pero, ¿qué? Capítulo 2. El ritual prohibido. El pueblo era pequeño y las noticias viajaban rápido. Por la mañana, todos sabían sobre el encuentro de Lek. Los ancianos se reunieron en la plaza del pueblo, con rostros sombríos. Hablaron en voz baja, con la voz cargada de miedo y preocupación. El jefe de la aldea, un anciano con profundas arrugas grabadas en el rostro, se acercó a Lek. «¿Has oído el gemido del Pret?», dijo en voz baja. «Este es un mal presagio. El Pret se siente atraído por aquellos que son débiles de espíritu, aquellos que se dejan tentar fácilmente por la avaricia o los celos. ¿Has hecho algo para atraer su atención?». Lek negó con la cabeza. «No, no lo he hecho. No sé por qué vino detrás de mí». El jefe entrecerró los ojos. «Existe una manera de deshacerse del Pret, pero es peligrosa. El ritual debe realizarse al filo de la medianoche, en el lugar donde se escuchó el gemido por primera vez. Pero ten cuidado, si el ritual falla, el Pret consumirá tu alma». El corazón de Lek se hundió. No quería volver a enfrentarse al Pret, pero sabía que no tenía otra opción. La idea de vivir con el miedo constante a ese gemido, al hambre insaciable del Pret, era insoportable. Esa noche, Lek se preparó para el ritual. Reunió los objetos que el jefe le había indicado, un pequeño cuenco de arroz, una vela encendida y un cuchillo. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, sintió que una sensación de fatalidad inminente se apoderaba de él. El aire estaba cargado de tensión y las sombras de su habitación parecían retorcerse y retorcerse, como si estuvieran vivas. Al filo de la medianoche, Lek salió de su casa y caminó hacia el bosque. El camino estaba oscuro, pero la luz de la luna se filtraba a través de los árboles, proyectando sombras misteriosas y cambiantes en el suelo.
El gemido volvió a sonar, esta vez más fuerte, y las manos de Lek temblaron mientras agarraba el cuenco de arroz. Llegó al lugar donde había oído el gemido por primera vez y se arrodilló, dejando el cuenco de arroz en el suelo. El aire estaba helado y su aliento salía en bocanadas blancas. El gemido se hizo más fuerte, más desesperado, y Lek pudo sentir la presencia del Pret cerniéndose sobre él, con su enorme y hueca forma justo fuera de la vista. Con manos temblorosas, Lek encendió la vela y la colocó junto al arroz. La llama parpadeaba salvajemente, como si intentara resistir la oscuridad que la rodeaba. Cogió el cuchillo y se hizo un pequeño corte en el dedo, dejando caer unas gotas de sangre en el arroz. El gemido alcanzó un punto álgido, un coro de agonía que resonó entre los árboles. El corazón de Lek latía con fuerza en su pecho mientras recitaba el encantamiento que el jefe le había enseñado. Le temblaba la voz, pero se obligó a continuar con los ojos cerrados. Cuando terminó el encantamiento, el gemido se detuvo abruptamente. El silencio era ensordecedor y Lek abrió lentamente los ojos. El Pret estaba delante de él, su forma esquelética se alzaba sobre él. Sus ojos huecos miraban fijamente el cuenco de arroz, su boca fina como una aguja abriéndose y cerrándose con avidez. Sin previo aviso, el Pret se abalanzó sobre el cuenco y devoró el arroz de un solo trago. La vela parpadeó y se apagó, hundiendo el bosque en la oscuridad. Lek sintió una ráfaga de aire frío cuando el Pret desapareció, dejándolo solo en el silencio. Permaneció arrodillado en el suelo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El ritual había funcionado, pero el encuentro lo había dejado conmocionado. Sabía que el Pret había desaparecido, pero el recuerdo de sus ojos hundidos y el sonido de su gemido lo perseguirían para siempre. Capítulo 3. El hambre sin fin. Pasaron los días y el pueblo volvió a su rutina normal. Pero Lek cambió. No podía evitar la sensación de que algo andaba mal, que el hambre del Pret de alguna manera se había apoderado de él. Comenzó a comer más, metiéndose comida en la boca con una desesperación que nunca antes había sentido. Por mucho que comiera, nunca quedaba satisfecho. Le dolía el estómago de hambre, pero tenía la boca seca, como si hubiera tragado arena. Los aldeanos notaron el cambio en Lek. Adelgazó, su rostro estaba demacrado y sus ojos hundidos. Dejó de hablar con los demás y se encerró en sí mismo. El hambre lo consumió y pasó sus días buscando comida, hurgando en el bosque en busca de cualquier cosa comestible. Una noche, mientras deambulaba por el pueblo, volvió a oír el lamento. Fue débil, casi como un susurro, pero fue suficiente para enviarle un escalofrío por la espalda. Siguió el sonido con el corazón acelerado. El gemido se hizo más fuerte a medida que se acercaba al templo, y Lek supo que el Pret había regresado. Entró al templo y sus pasos resonaron en el salón vacío. El gemido llenó el aire, una melodía inquietante que parecía venir de todas partes y de ninguna. Lek cayó de rodillas ante el altar, con las manos temblorosas. El Pret apareció ante él, su forma esquelética más demacrada que antes. Sus ojos huecos lo miraron, llenos de un hambre que reflejaba la suya. Lek sabía que el ritual había fracasado, que el Pret no había quedado satisfecho. Su hambre no había hecho más que aumentar y ahora estaba ligada a él, alimentándose de su propio apetito insaciable. Con mano temblorosa, Lek se acercó al Pret y le ofreció lo último de su comida. El Pret se abalanzó sobre la ofrenda y la devoró en un instante, pero no fue suficiente. El hambre del Pret era interminable, al igual que la de Lek. Estaban unidos en un ciclo de hambre y desesperación, para nunca estar satisfechos. Cuando las primeras luces del amanecer se filtraron a través de las ventanas del templo, Lek se dio cuenta de que nunca escaparía del Pret. El gemido resonó en su mente, un recordatorio constante del hambre interminable que lo consumía. Sabía que nunca encontraría la paz, que su alma estaba ligada para siempre al deseo insaciable del Pret. Y así, Lek permaneció en la aldea, una sombra de lo que era antes. Los aldeanos susurraban sobre el joven que había sido maldecido por el Pret y cuya vida estaba consumida por un hambre que nunca podría satisfacer. Y a medida que las noches se hacían más largas y el lamento del Pret resonaba por todo el pueblo, sabían que la maldición se estaba extendiendo, que el hambre del Pret nunca sería saciada. Capítulo 4. La maldición de la aldea. Las semanas se convirtieron en meses y el estado de Lek empeoró. Su cuerpo, que alguna vez fue fuerte y ágil, se había marchitado, dejando atrás una figura frágil y esquelética que apenas se parecía al hombre que alguna vez fue. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban hundidos y vacíos, llenos de un hambre desesperada y devoradora. Los aldeanos lo evitaban, temerosos de la maldición que había caído sobre él. Pero Lek no fue el único que sufrió.
El lamento del prete empezó a resonar por el pueblo con más frecuencia, haciéndose más fuerte e insistente con cada noche que pasaba. Los aldeanos comenzaron a experimentar fenómenos extraños e inexplicables. La comida se pudriría durante la noche y se convertiría en polvo en sus manos. Las cosechas en los campos se marchitaron y los animales se enfermaron y murieron sin motivo. El pueblo estaba siendo consumido lentamente por el mismo hambre que se había apoderado de Lek. Los ancianos se reunieron una vez más, con sus rostros marcados por el miedo y la desesperación. Sabían que la maldición de los Pret se había extendido más allá de Lek, infectando a todo el pueblo. El jefe, con voz temblorosa, se dirigió a la multitud. El hambre del Pret no tiene límites. Se ha aferrado a nuestra aldea y no se detendrá hasta que todos estemos consumidos. Debemos encontrar una manera de romper la maldición, o todos sufriremos el mismo destino que Lek. Los aldeanos murmuraron de acuerdo, pero nadie supo cómo detener al Pret. El jefe se dirigió al monje de la aldea, una figura sabia y respetada que había dedicado su vida a las enseñanzas del budismo. Venerable señor, no hay nada que podamos hacer para deshacernos de esta maldición. El monje cerró los ojos, sumido en sus pensamientos. Después de un largo silencio, habló con voz tranquila y firme. Hay un camino, pero es un camino lleno de peligros. El Pret es un alma atormentada por su propio karma, ligada a este mundo por sus deseos insaciables. Para romper la maldición, debemos confrontar la fuente de ese karma y ofrecerle liberación. Esto requiere un viaje al lugar donde el alma de Pret estuvo unida por primera vez a este mundo, un lugar de gran oscuridad y tristeza. Los aldeanos escucharon en silencio, su miedo era palpable. El monje continuó: iré con Lek a este lugar y realizaré el ritual para liberar el alma de Pret. Pero sepan esto, si fallamos, la maldición solo se hará más fuerte y nos consumirá a todos. Capítulo 5. El viaje a la oscuridad. Al día siguiente, Lek y el monje emprendieron su viaje. Los aldeanos observaron en silencio mientras desaparecían en el bosque, con el corazón cargado de miedo y esperanza. El camino era traicionero y serpenteaba entre densos matorrales y rocas irregulares. El aire se hacía más frío cuanto más se adentraban, y las sombras parecían alargarse, extendiéndose como manos esqueléticas. Después de horas de caminata, llegaron a un claro en lo profundo del bosque. El aire estaba cargado de olor a descomposición y el suelo estaba lleno de huesos, tanto humanos como animales. En el centro del claro se alzaba un antiguo santuario en ruinas, con las paredes de piedra cubiertas de musgo y enredaderas. Este era el lugar donde había sido atada el alma del Pret, un lugar de gran sufrimiento y muerte. El monje se acercó al santuario con expresión grave. Aquí es donde se debe realizar el ritual, dijo, volviéndose hacia Lek. Pero debes estar preparado. El hambre del Pret es fuerte e intentará detenernos. Debes resistir su atracción o ambos estaremos perdidos. Lek asintió, aunque el miedo le carcomía las entrañas. Podía sentir la presencia del Pret a su alrededor, una fuerza oscura y opresiva que pesaba sobre su alma. El monje comenzó a cantar, con voz firme y tranquila, recitando los encantamientos sagrados necesarios para liberar el alma de Pret. Mientras el monje cantaba, el suelo debajo de ellos comenzó a temblar. El aire se hizo más frío y un gemido grave y gutural resonó en el claro. Lek sintió la atracción del hambre del Pret, un deseo corrosivo e insaciable que arañaba su mente, instándolo a ceder, a abandonar su resistencia y permitir que el hambre lo consumiera. Pero Lek se defendió, aferrándose al recuerdo de quien fue alguna vez. Podía sentir la presencia del Pret haciéndose más fuerte, su forma esquelética materializándose ante él. Los ojos huecos del Pret miraron fijamente su alma, su boca se abrió en un grito silencioso de hambre y desesperación. El canto del monje se hizo más fuerte, más urgente, a medida que el Pret avanzaba hacia Lek. El aire crepitaba de energía y el suelo temblaba violentamente. Lek podía sentir el hambre del Pret tirando de él, intentando arrastrarlo hacia la oscuridad, pero aguantó, concentrándose en la voz del monje, en la esperanza de que pudieran poner fin a esta maldición. De repente, el Pret dejó escapar un gemido ensordecedor y su forma se disolvió en un remolino de humo negro que rodeó a Lek. El humo se tensó a su alrededor, exprimiendo el aire de sus pulmones, aplastándolo con el peso del hambre interminable del Pret. La visión de Lek se volvió borrosa y sintió que se alejaba y la oscuridad se acercaba. Pero justo cuando estaba a punto de sucumbir, la voz del monje atravesó la bruma, clara y poderosa. Lek, debes resistir. Recuerda quién eres. No dejéis que el Pret os lleve. Con una última oleada de fuerza, Lek retrocedió contra la oscuridad, borrando la presencia del Pret de su mente. El humo se disipó y el gemido del Pret se desvaneció en el silencio.
El suelo dejó de temblar y el aire se calmó. El monje terminó el ritual, su voz tranquila y firme una vez más. El santuario brilló débilmente y la atmósfera opresiva que se había cernido sobre el claro comenzó a disiparse. La presencia del prete había desaparecido y, con ella, la maldición que había asolado el pueblo. Pero mientras Lek miraba alrededor del claro, no sintió ningún alivio, solo un vacío profundo y corrosivo. El hambre todavía estaba allí, en lo más profundo de él, un vacío que nunca podría llenarse. Puede que el prete haya sido liberado, pero su maldición había dejado una marca permanente en su alma. Capítulo 6. La maldición de los abandonados. Lek y el monje regresaron a la aldea, donde fueron recibidos con vítores y alivio. La maldición había sido levantada, los cultivos de los aldeanos comenzaron a crecer de nuevo, los animales se recuperaron y los espeluznantes fenómenos cesaron. El pueblo volvió a su tranquila rutina y las historias del prete se convirtieron en un cuento más susurrado junto al fuego. Pero Lek no era el mismo. Aunque el prete ya no estaba, el hambre seguía, una constante carcomida en sus entrañas. Ahora estaba más silencioso, ya no era la fuerza devoradora que antes había sido, pero todavía estaba allí, acechando en las sombras de su mente. Intentó llevar una vida normal, pero el vacío lo perseguía, un recordatorio constante de la maldición que lo había atado al prete. Los aldeanos notaron el cambio en Lek. Se volvió retraído y evitaba la compañía de los demás. Su comportamiento una vez fuerte y alegre se había desvanecido en una sombra de lo que era antes. Algunos susurraban que todavía estaba maldito, que el prete había dejado una parte de sí mismo dentro de él. Otros decían que Lek simplemente había visto demasiado, que los horrores que había enfrentado habían roto algo dentro de él. Lek sabía la verdad, pero se la guardó para sí mismo. El prete le había dejado una huella, un hambre que nunca podría satisfacer. Pasó sus días en tranquila soledad, vagando por las afueras del pueblo, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera llenar el vacío dentro de él. Una noche, mientras la luna colgaba baja en el cielo, Lek escuchó el gemido nuevamente. Fue débil, casi como un eco distante, pero le provocó un escalofrío por la espalda. Sabía que el prete había desaparecido, que su alma había sido liberada, pero el hambre que había dejado atrás aún persistía y se hacía más fuerte cada día que pasaba. Siguió el sonido, con el corazón pesado por el miedo. El gemido se hizo más fuerte a medida que se acercaba al borde del bosque, y Lek supo que la maldición no había sido rota, solo transferida. El hambre del prete se había convertido en suya y ahora lo llamaba, instándolo a sucumbir. Cuando entró en el bosque, los árboles parecieron rodearlo, sus ramas retorciéndose y retorciéndose como dedos esqueléticos. El gemido resonó en la oscuridad, un grito lúgubre que resonó profundamente en el alma de Lek. Sabía que no podría escapar del hambre, que lo perseguiría por el resto de sus días. Los aldeanos nunca volvieron a ver a Lek. Algunos dicen que fue secuestrado por el prete, su alma consumida por un hambre interminable. Otros creen que simplemente vagó por el bosque y nunca regresó, perdido en la oscuridad que lo había reclamado. Pero ciertas noches, cuando la luna está alta y el aire está en calma, los aldeanos juran que pueden escuchar el gemido del prete resonando entre los árboles. Y saben que la maldición sigue ahí afuera, esperando, hambrienta, y que algún día regresará para reclamar otra alma, finalizando la cadena ininterrumpida. La historia de Lek y prete se convirtió en una leyenda en el pueblo, una historia contada para advertir a las generaciones futuras de los peligros de la codicia y el deseo insaciable. Pero la verdad era mucho más aterradora de lo que cualquier historia podría transmitir. La maldición del prete no se había roto, o simplemente había encontrado un nuevo barco. Y mientras existiera esa hambre, el prete nunca desaparecería del todo. Porque, en definitiva, el prete no era solo un espíritu atado por su propio karma, fue una manifestación de los deseos más oscuros que acechan dentro de todos nosotros. Y mientras esos deseos persistieran, el prete seguiría acechando a los vivos, alimentándose de sus miedos, sus debilidades y su hambre insaciable. Y así, el ciclo continuó, ininterrumpido, mientras el lamento del prete resonaba en la noche hueca, un recordatorio de que algunas maldiciones nunca podrán eliminarse y algunas hambres nunca podrán satisfacerse. El final de la primera historia. Segunda historia, la lengua de los fantasmas hambrientos. Capítulo 1. Una ciudad de espíritus. Hong Kong, una metrópolis bulliciosa que nunca duerme, es una ciudad donde lo viejo se encuentra con lo nuevo, donde las tradiciones antiguas coexisten con la vida moderna. Entre las luces de neón y los imponentes rascacielos, hay historias de cosas que acechan en las sombras, de espíritus que deambulan por las calles y de maldiciones que han plagado la ciudad durante generaciones. Callan,
una joven periodista con inclinación por descubrir la verdad detrás de las leyendas urbanas, siempre había estado fascinada por estas historias. Había crecido escuchando historias sobre el Festival de los Fantasmas Hambrientos, una época en la que se decía que las puertas del inframundo se abrían, permitiendo a los espíritus vagar por la tierra en busca de ofrendas para satisfacer su hambre interminable. Pero Callan no era de los que creían en supersticiones. Ella siempre había sido escéptica y descartaba las historias como mero folclore, creadas para mantener a los niños a raya y explicar lo inexplicable. Sin embargo, su curiosidad a menudo se apoderaba de ella, llevándola a investigar los orígenes de estos cuentos, en busca de la verdad escondida detrás de los mitos. Fue durante una de esas investigaciones que se topó con una historia que cambiaría su vida para siempre, la historia de una tienda de carne asada encantada en el corazón de Hong Kong, donde se decía que los espíritus se reunían durante el Festival de los Fantasmas Hambrientos, atraídos por el olor de carne asada. La historia había sido popularizada por un músico local, famoso por sus afirmaciones de haber visto espíritus, y había cautivado la imaginación del público. Intrigado, Callan decidió profundizar más, con la esperanza de descubrir la verdad detrás de la leyenda. No sabía que su búsqueda de respuestas la llevaría a un mundo de oscuridad y terror, donde la línea entre los vivos y los muertos era borrosa, y donde los fantasmas hambrientos eran más que una simple historia, eran reales. Capítulo 2. La tienda de carne asada encantada. La tienda estaba escondida en un callejón estrecho, escondida de las calles principales y lejos de las miradas indiscretas de los turistas. Era un lugar pequeño y sin pretensiones, con un cartel descolorido colgando sobre la entrada y algunas linternas rojas meciéndose suavemente con la brisa. El olor a carne asada flotaba en el aire, mezclándose con el aroma del incienso de un templo cercano. Callan estaba fuera de la tienda, con su cuaderno en la mano, observando la escena. Era la mitad del Festival de los Fantasmas Hambrientos y las calles estaban llenas de actividad. Se colocaron ofrendas de comida e incienso afuera de las casas y negocios, y el sonido de los cánticos llenó el aire mientras la gente oraba por los espíritus de sus antepasados. Pero la tienda estaba inquietantemente silenciosa. Las ventanas estaban a oscuras y no había señales de la habitual actividad bulliciosa que acompañaba a esos establecimientos. Era como si la tienda hubiera sido olvidada, abandonada a la sombra de los imponentes edificios de la ciudad. Callan abrió la puerta y entró. El olor a carne asada la golpeó como una ola. El interior estaba poco iluminado y solo unas pocas velas parpadeaban alumbrando. Las paredes estaban revestidas de trozos de carne asada que colgaban de ganchos como si fueran morbosos adornos. Se acercó al mostrador, donde estaba un hombre mayor, con el rostro oculto en las sombras. Él levantó la vista cuando ella se acercó, entrecerrando los ojos con sospecha. ¿Qué deseas?, preguntó con voz áspera y ronca. Soy periodista, respondió Callan, sosteniendo su cuaderno. Estoy investigando las historias sobre este lugar, sobre los espíritus que se dice que lo frecuentan durante el Festival de los Fantasmas Hambrientos. La expresión del hombre se ensombreció y miró nerviosamente alrededor de la tienda. Aquí no hay espíritus, dijo en voz baja. Es solo una historia, nada más. Callan no estaba convencido. La gente dice que aquí han visto fantasmas lamiendo la carne asada con largas lenguas, insistió. Es verdad. El hombre vaciló y luego sacudió la cabeza. No sé nada sobre eso, dijo, dándose la vuelta. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. Pero Callan no estaba dispuesto a darse por vencido. Había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Por favor, dijo, su voz se suavizó. Solo quiero saber la verdad. Si hay algo que te da miedo, puedo ayudarte. El hombre se quedó paralizado, de espaldas a ella, y por un momento se hizo el silencio. Luego, lentamente, se dio la vuelta, con el rostro pálido y demacrado. ¿Quieres la verdad?, preguntó con voz temblorosa. Entonces deberías abandonar este lugar y no volver nunca más. Es mejor dejar algunas cosas como están. Callan sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme. No me iré hasta que obtenga respuestas, dijo con firmeza. El hombre la miró fijamente durante un largo momento y luego suspiró, con los hombros caídos en señal de derrota. Muy bien, dijo, su voz apenas era más que un susurro, pero no digas que no te lo advertí. Le hizo un gesto para que lo siguiera y la condujo hasta una pequeña puerta en la parte trasera de la tienda. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. Callan vaciló, pero su curiosidad se apoderó de ella. Siguió al hombre escaleras abajo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho.
El aire se hizo más frío a medida que descendían y el olor a carne asada se desvaneció, siendo reemplazado por un olor a humedad y humedad. Al pie de las escaleras, entraron en una pequeña habitación con poca luz. Las paredes estaban revestidas de estantes llenos de frascos viejos y polvorientos, y en el centro de la habitación había un altar grande y ornamentado, cubierto de ofrendas de comida, incienso y billetes. El hombre se acercó al altar y encendió una varita de incienso, inclinando la cabeza en oración. Callan observó en silencio, con la mente acelerada. ¿Qué era este lugar? ¿Y por qué la había traído aquí? Después de un momento, el hombre se volvió hacia ella con expresión sombría. Aquí es donde empezó todo, dijo, con la voz cargada de tristeza. Los espíritus que buscas, los que lamen la carne asada con sus largas lenguas, son las almas de aquellos que fueron agraviados, aquellos que murieron con un hambre que nunca pudo ser saciada. Los ojos de Callan se abrieron en estado de shock. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. El hombre suspiró y comenzó a contar su historia, una historia de traición, codicia y venganza, de una familia destrozada por la tragedia y de una maldición que había plagado este lugar durante décadas. Capítulo 3. La maldición de los fantasmas hambrientos. La historia comenzó hace muchos años, cuando la tienda estaba regentada por una familia adinerada conocida por sus deliciosas carnes asadas. El negocio estaba en auge y la familia prosperaba, pero su éxito tuvo un costo. El propietario, un hombre llamado Señor Chan, era un hombre de negocios despiadado al que poco le importaba el bienestar de sus trabajadores. Les pagó salarios exiguos, los obligó a trabajar largas horas en condiciones terribles y los amenazó con violencia si se atrevían a quejarse. Entre sus trabajadores se encontraba una joven llamada Mei Ling, que había llegado a la ciudad en busca de una vida mejor. Ella era una gran trabajadora, dedicada y leal, pero el señor Chan se aprovechó de su amabilidad y la explotó para su propio beneficio. A Mei Ling le prometieron un mejor puesto y un mejor salario, pero nunca llegó. En cambio, trabajó hasta los huesos y su salud se deterioró mientras luchaba por mantenerse al día con las exigencias del trabajo. Un día, Mei Ling se desplomó de cansancio y el señor Chan, temiendo perder a su mejor trabajadora, se negó a dejarla descansar. La obligó a seguir trabajando, ignorando sus súplicas de ayuda. La condición de Mei Ling empeoró y finalmente sucumbió a su enfermedad, muriendo en el mismo taller donde había trabajado tan incansablemente. Pero el espíritu de Mei Ling no descansó. Regresó como un fantasma hambriento, impulsada por el hambre insatisfecha que la había consumido en vida. A ella se unieron otros que habían sufrido destinos similares a manos del Sr. Chan, trabajadores que habían trabajado en exceso, mal pagados y abandonados a morir sin pensarlo dos veces. Los espíritus comenzaron a rondar la tienda, atraídos por el olor de la carne asada que les habían negado en vida. Aparecían por la noche, lamiendo la carne con sus largas y fantasmales lenguas, tratando de saciar el hambre que los había seguido hasta la muerte. El señor Chan fue atormentado por los espíritus, incapaz de escapar de su ira. Intentó apaciguarlos con ofrendas, pero nunca fue suficiente. El hambre de los fantasmas era insaciable y seguían rondando la tienda, ahuyentando a los clientes y dejando el negocio en ruinas. Desesperado, el señor Chan buscó la ayuda de un sacerdote taoísta, quien le aconsejó construir un altar y hacer ofrendas a los espíritus con regularidad. El señor Chan hizo lo que le dijo y, por un tiempo, las apariciones cesaron. Pero la maldición estaba lejos de romperse. Los espíritus permanecieron, atados a la tienda por sus deseos insatisfechos, y la maldición se transmitió de generación en generación, sufriendo cada nuevo propietario la misma suerte. El hombre terminó su historia con la voz cargada de arrepentimiento. Soy el último miembro de la familia Chan, dijo. Heredé esta tienda y la maldición que la acompaña. He tratado de mantener a raya a los espíritus, pero su hambre es demasiado grande. No pueden quedar satisfechos por mucho que les ofrezca. Callan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había venido aquí buscando una historia, pero lo que encontró fue mucho más de lo que esperaba. La maldición era real y los espíritus todavía estaban allí, acechando en las sombras, esperando a su próxima víctima. Capítulo 4. El sabor del terror. Callan no pudo evitar sensación de inquietud cuando salió de la tienda esa noche. La historia que el hombre le había contado atormentaba sus pensamientos, y no pudo evitar preguntarse si los espíritus la estaban observando incluso ahora, con sus lenguas fantasmales lamiendo el aire, saboreando el miedo que permanecía en el fondo de su mente. Decidida a llegar al fondo del misterio, Callan decidió quedarse en la zona durante unos días, con la esperanza de presenciar la aparición por sí misma. Alquiló una pequeña habitación en una casa de huéspedes cercana,
desde donde podía vigilar la tienda sin llamar demasiado la atención. Las noches eran largas e inquietas, llenas de ruidos extraños y susurros espeluznantes que parecían venir de la nada. Callan se despertó en medio de la noche, empapada en sudor y con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El aire estaba cargado de tensión y podía sentir la presencia de algo invisible, mirándola desde las sombras. La tercera noche, mientras se estaba quedando dormida, escuchó un sonido que le heló la sangre, un sorbo débil y húmedo, como si alguien se lamiera los labios en la oscuridad. El sonido se hizo más fuerte, más insistente, hasta que llenó la habitación, resonando en las paredes y reverberando en sus oídos. Callan se sentó en la cama con el corazón acelerado. El ruido provenía del exterior de su ventana y podía ver una tenue luz parpadeando en el callejón de abajo. Agarró su cámara y se acercó con cautela a la ventana, mirando hacia la oscuridad. Lo que vio la hizo jadear de horror. Allí, en la penumbra del callejón, había dos figuras, una madre y su pequeña hija, ambas vestidas con ropas andrajosas y pasadas de moda. Sus rostros estaban pálidos y demacrados, sus ojos hundidos, y sus lenguas, eran increíblemente largas y se extendían desde sus bocas como serpientes retorciéndose. La madre y la hija lamían los trozos de carne asada que colgaban fuera de la tienda, sus lenguas se deslizaban sobre la superficie reluciente, saboreando la esencia que se había filtrado en la carne. Callan observó con horror cómo la carne parecía disolverse bajo sus lenguas, sin dejar nada más que un rastro de baba. Jugueteó con su cámara, tratando de capturar la escena, pero sus manos temblaban demasiado para poder tomar una foto clara. Las figuras continuaron con su espantoso festín, ajenas a su presencia, sacando la lengua como serpientes, saboreando el aire. El aliento de Callan se quedó atrapado en su garganta cuando la madre giró la cabeza y sus ojos huecos se fijaron en los de Callan. Por un momento, el tiempo pareció detenerse y Callan sintió que una ola de terror la invadía y la paralizaba en su lugar. Luego, tan repentinamente como habían aparecido, las figuras desaparecieron, fundiéndose en las sombras como humo. El callejón quedó en silencio una vez más, el único sonido era el distante zumbido de la ciudad. Callan se desplomó en su cama, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Los había visto, los fantasmas, los espíritus hambrientos que rondaban la tienda. Y ellos también la habían visto. Capítulo 5. La fiesta de los condenados. Al día siguiente, Callan no pudo deshacerse del sentimiento de temor que se había apoderado de ella. Sabía que tenía que regresar a la tienda para enfrentarse al hombre y exigir respuestas, pero la idea de volver allí la llenaba de miedo. Pero Callan no era alguien que retrocediera ante un desafío. Se armó de valor y regresó a la tienda, con la mente llena de preguntas. ¿Qué había visto ella? ¿Eran reales los espíritus? Y si es así, ¿qué querían? La tienda estaba tan silenciosa como siempre, el olor a carne asada flotaba en el aire. Callan abrió la puerta y entró, sus ojos escanearon el interior débilmente iluminado. No se veía al hombre por ninguna parte y la tienda estaba vacía, salvo los trozos de carne que colgaban de los ganchos. Se acercó al mostrador y gritó, pero no hubo respuesta. El silencio era opresivo y Callan sintió una creciente sensación de inquietud. Algo andaba mal. Caminó hasta la parte trasera de la tienda, hasta la puerta que conducía a las escaleras, pero estaba cerrada con llave. Ella llamó, pero no hubo respuesta. El pánico comenzó a invadirla cuando se dio cuenta de que estaba sola. De repente, la puerta detrás de ella se abrió con un chirrido y Callan se dio la vuelta, con el corazón saltándole a la garganta. Pero era solo el hombre, con el rostro pálido y demacrado, los ojos llenos de miedo. No deberías haber regresado, dijo, con la voz temblorosa. Callan tragó saliva, su voz apenas era más que un susurro. Los vi, dijo. Los fantasmas. Estaban lamiendo la carne. La expresión del hombre se ensombreció y asintió lentamente. Tienen hambre, dijo. Siempre lo serán. Callan sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieren? El hombre vaciló y luego suspiró. Quieren lo que se les negó en la vida, dijo. Quieren comer. Pero su hambre nunca podrá ser satisfecha. Están malditos a vagar por la tierra en busca de comida que nunca podrán saborear realmente. La mente de Callan se aceleró mientras intentaba darle sentido a todo. ¿Hay alguna manera de detenerlos?, preguntó ella. El hombre negó con la cabeza. La maldición es demasiado fuerte, dijo. Se ha transmitido de generación en generación. La única manera de romperlo sería destruir la tienda, quemarla hasta los cimientos. Pero incluso entonces, temo que los espíritus encuentren un nuevo lugar donde acechar. Callan sintió que una ola de desesperanza la invadía.
La maldición era inquebrantable y los espíritus estaban condenados a vagar para siempre, sin que su hambre nunca fuera saciada. Pero ella no podía simplemente irse. Tenía que hacer algo. «Quiero ayudar», dijo con voz firme. «Tiene que haber una manera de tranquilizar sus espíritus». El hombre la miró fijamente durante un largo momento y luego asintió lentamente. «Puede que haya una manera», dijo, «pero es peligroso». Callan se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. «Dime». El hombre respiró hondo y empezó a explicar. «Los espíritus se sienten atraídos por la carne porque es un recordatorio de lo que se les negó en vida», dijo. «Si podemos hacer una ofrenda de comida que realmente puedan consumir, podría ser suficiente para tranquilizar sus espíritus». Callan frunció el ceño. «Pero ¿cómo pueden comer si no tienen cuerpo físico?». El hombre vaciló, luego metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña y ornamentada caja. Lo abrió y reveló un trozo de papel cubierto de símbolos intrincados. «Esto es un talismán», dijo. «Tiene el poder de permitir a los espíritus consumir los alimentos, saborearlos como lo hacían en vida. Pero es peligroso. Si los espíritus consumen demasiado, podrían volverse más poderosos y más peligrosos». El corazón de Callan dio un vuelco. «¿Y si no funciona?». La expresión del hombre era sombría. «Entonces la maldición continuará y los espíritus se volverán aún más voraces. No pararán hasta haber consumido todo a su paso». Callan tragó saliva y su mente se aceleró. Esta era su oportunidad de poner fin a la maldición, de hacer descansar los espíritus. Pero también era un riesgo que podría costarle todo. Pero Callan no era de los que daban marcha atrás. Tomó el talismán de la mano del hombre con firme resolución. «Lo haré», dijo. «Dime qué tengo que hacer». Capítulo 6. La ofrenda final. La noche era oscura y opresiva mientras Callan se preparaba para el ritual. El hombre le había dado instrucciones sobre qué hacer y ella había pasado el día reuniendo los elementos necesarios: comida, incienso y el talismán que permitiría a los espíritus consumir la ofrenda. Instaló el altar en la trastienda de la tienda, colocó la comida sobre la mesa y encendió el incienso. El aire estaba cargado del olor a carne asada y la luz parpadeante de las velas proyectaba sombras espeluznantes en las paredes. El corazón de Callan se aceleró mientras recitaba el encantamiento que el hombre le había enseñado, sosteniendo el talismán sobre la comida. Los símbolos en el papel comenzaron a brillar y el aire a su alrededor pareció volverse más frío, como si los espíritus se acercaran. De repente, la habitación se llenó de un gruñido grave y gutural, y Callan sintió una presencia detrás de ella. Se giró y vio las figuras de la madre y la hija, sus formas fantasmales brillando en la oscuridad, sus largas lenguas agitándose mientras se acercaban al altar. Callan tragó saliva y le temblaban las manos mientras le tendía el talismán. «Acepta esta ofrenda», dijo con la voz temblorosa, «y que vuestros espíritus encuentren la paz». Los espíritus dudaron, luego lentamente se acercaron y sus lenguas envolvieron la comida. Callan observó con horror cómo devoraban la ofrenda, sus lenguas se movían a una velocidad inhumana, consumiendo todo a su paso. Pero mientras los espíritus comían, Callan notó algo extraño. Cuanto más consumían, más sólidos se volvían y sus formas fantasmales adquirían una apariencia más humana. Sus ojos brillaban con una luz espeluznante y sus lenguas parecían alargarse, volverse más grotescas. El corazón de Callan se aceleró al darse cuenta del peligro. El talismán estaba funcionando, pero también hacía que los espíritus fueran más poderosos, más peligrosos. Tenía que detenerlos antes de que fuera demasiado tarde, pero ya era demasiado tarde. Los espíritus volvieron sus ojos brillantes hacia Callan y sus lenguas salieron como serpientes. Ella retrocedió, su mente acelerada mientras intentaba pensar en una manera de detenerlos. Pero no hubo tiempo. Los espíritus se abalanzaron sobre ella, sus lenguas se enroscaron alrededor de su cuello, asfixiándola hasta quitarle la vida. Callan jadeó por respirar y su visión se oscureció mientras luchaba por liberarse. Pero los ánimos eran demasiado fuertes y su hambre demasiado grande. Mientras sentía que se alejaba, el último pensamiento de Callan fue en el hombre, el que le había contado la historia de la maldición. Él conocía el peligro, pero de todos modos la había enviado a la trampa. Y ahora, ella era solo otra víctima de la maldición, otra alma perdida por el hambre de los espíritus. La tienda quedó en silencio una vez más, el único sonido era el débil parpadeo de la luz de las velas que proyectaba sombras espeluznantes en las paredes. Los espíritus se habían ido, su hambre se había saciado temporalmente, pero la maldición permanecía. Y continuaría mientras hubiera almas que alimentaran su insaciable apetito. El final de la segunda historia. Tercera historia, la fiesta de las almas olvidadas.
Capítulo 1. Los invitados invisibles. El aire húmedo de Hong Kong estaba cargado de anticipación mientras la ciudad se preparaba para el festival anual de los fantasmas hambrientos. Las calles estaban adornadas con faroles de papel y altares improvisados se alineaban en las esquinas, cargados de ofrendas de comida, incienso y papel de incienso. El olor acre de las ofrendas quemadas se mezclaba con el aire húmedo, creando una atmósfera a la vez festiva y espeluznante. En un apartamento pequeño y con poca luz en el corazón de la ciudad, Ming Wei, una joven periodista, estaba sentada en su escritorio, examinando con los ojos las notas que había reunido para su próximo artículo. Estaba decidida a escribir una pieza que se destacara, algo que profundizara en las prácticas culturales del festival. Mientras leía las historias y supersticiones que rodeaban el Festival de los Fantasmas Hambrientos, una historia en particular llamó su atención. Era una vieja creencia que había caído en desgracia en los últimos años, una advertencia en contra de ofrecer comidas suntuosas a los fantasmas hambrientos. Tradicionalmente, se hacían ofrendas de brotes de soja, tofu y longan, alimentos con alto contenido de agua, a estos espíritus por bondad, para que pudieran consumir un poco antes de que se convirtiera en cenizas en la boca. Pero a medida que pasaron los años, muchos comenzaron a confundir estas ofrendas con las que se hacían en honor a los antepasados, organizando grandes banquetes que atraían no solo a los espíritus benévolos sino también a aquellos con intenciones más oscuras. Intrigado por las posibles consecuencias de tal error, Ming Wei decidió profundizar más. Había oído rumores de personas que habían experimentado sucesos extraños después del festival, historias que a menudo eran descartadas como mera superstición. Pero algo en la forma en que se contaban estos cuentos, el miedo en las voces de quienes los compartían, le hizo creer que había más en el festival de lo que parecía. Mientras continuaba su investigación, Ming Wei se topó con un relato particularmente escalofriante. Era un artículo de periódico viejo y olvidado de la década de 1980, que detallaba a una familia que había desaparecido sin dejar rastro poco después del Festival de los Fantasmas Hambrientos. El artículo mencionaba que ese año la familia había hecho una ofrenda inusualmente lujosa, para envidia de sus vecinos. La historia hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ming Wei. Podría haber una conexión entre las lujosas ofrendas y la desaparición de la familia. Decidida a saber más, tomó nota de visitar la zona donde había vivido la familia, con la esperanza de descubrir cualquier rastro persistente del misterio. Capítulo 2. El callejón olvidado. Al día siguiente, Ming Wei se encontró parada frente a un edificio viejo y en ruinas en uno de los distritos más antiguos de Hong Kong. La zona había visto días mejores, con muchas de las tiendas y residencias tapiadas o abandonadas. El edificio donde alguna vez vivió la familia desaparecida no fue una excepción. Sus ventanas estaban rotas y la puerta colgaba floja de sus bisagras. Ming Wei vaciló un momento antes de abrir la puerta. El interior estaba oscuro y mohoso, el aire estaba cargado de polvo y descomposición. Sacó una linterna y comenzó a explorar. Sus pasos resonaban inquietantemente en el espacio vacío. Mientras caminaba por el edificio, notó que el interior había permanecido prácticamente intacto desde la desaparición de la familia. Todavía colgaban de las paredes fotografías descoloridas y una capa de polvo cubría los muebles. Era como si el tiempo se hubiera detenido en este lugar olvidado, las vidas de sus antiguos ocupantes congeladas en el tiempo. El corazón de Ming Wei se aceleró cuando entró en la cocina, donde aún persistían los restos de la última comida que la familia había preparado. Platos y cuencos estaban esparcidos por la mesa, la comida hacía tiempo que se había podrido. Pero lo que llamó su atención fue un pequeño altar en un rincón, con las velas consumidas hasta quedar reducidas a cabos. Las ofrendas hacía tiempo que se habían convertido en polvo, pero el leve olor a incienso aún flotaba en el aire. Se acercó con cuidado al altar, examinando con los ojos las ofrendas. Estaban los artículos tradicionales, brotes de soja, tofu, longan, pero también había comidas más suntuosas, artículos que normalmente no se ofrecerían a los fantasmas hambrientos. Ming Wei sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta del significado de lo que estaba viendo. La familia había cometido el error de ofrecer estos alimentos a los espíritus equivocados y habían pagado el precio. Mientras estaba allí, una repentina ráfaga de viento recorrió la habitación, apagando la última de las velas. Ming Wei saltó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Rápidamente salió del edificio, su mente corriendo con lo que había descubierto. Pero cuando salió, no pudo evitar la sensación de que la estaban observando. Miró nerviosamente a su alrededor, pero la calle estaba vacía. El único sonido era el zumbido distante de la ciudad, un marcado contraste con el inquietante silencio del edificio que acababa de abandonar.
Mingwei se apresuró a regresar a su apartamento, ansiosa por poner cierta distancia entre ella y el antiguo edificio. Pero cuando cerró la puerta detrás de ella, no pudo evitar sentir que había traído algo consigo, algo oscuro y malévolo que ahora permanecía en las sombras de su hogar. Capítulo 3. Comienza la maldición. Esa noche, a Mingwei le resultó difícil dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes del antiguo edificio y del altar olvidado. Dio vueltas y vueltas, su mente repasando los acontecimientos del día una y otra vez. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormida, un sonido extraño la despertó. Fue un ruido suave y crujiente, como el sonido de un papel al arrugarse. Mingwei se sentó en la cama, con el corazón acelerado mientras escuchaba atentamente. El ruido parecía venir del salón. Dudó por un momento antes de levantarse de la cama y caminar lentamente hacia la fuente del sonido. El apartamento estaba a oscuras, la única luz procedía del tenue resplandor de la ciudad exterior. Al entrar a la sala de estar, vio algo que le heló la sangre. Las notas en las que había estado trabajando antes estaban esparcidas por el suelo, como si alguien las hubiera rebuscado. Pero no había nadie más en el apartamento. Las manos de Mingwei temblaron mientras recogía los papeles, su mente corría por el miedo y la confusión. De repente, el crujido volvió, esta vez más fuerte, y Mingwei se dio cuenta de que provenía del pequeño altar que había instalado en la esquina de la habitación, una simple ofrenda que había hecho en honor del festival. El incienso que había encendido antes se había consumido, pero el papel moneda que había dejado como ofrenda ahora se movía por sí solo, como si fuera perturbado por una fuerza invisible. Mingwei retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Intentó convencerse de que era solo un borrador, pero en el fondo sabía que había algo más siniestro en juego. Las historias que había oído sobre los fantasmas hambrientos, las advertencias sobre ofrecerles demasiado, que estaba empezando a creer que eran ciertas. Durante los días siguientes, los extraños sucesos en su apartamento se hicieron más frecuentes. Los objetos se movían solos, las puertas se abrían y cerraban solas. Por la noche, escuchaba el débil sonido de voces susurrantes, como si los espíritus estuvieran hablando entre sí justo fuera de su alcance. Mingwei se volvió cada vez más paranoica, su mente una vez racional consumida por el miedo. Apenas durmió, sus pensamientos estaban plagados por la idea de que de alguna manera había enojado a los espíritus. Comenzó a ver sombras moviéndose por el rabillo del ojo, y cada vez que giraba para mirar, no había nada allí. Desesperada por respuestas, Mingwei decidió consultar a un espiritista local, alguien que podría ayudarla a comprender lo que estaba sucediendo. Ella era escéptica, pero en ese momento estaba dispuesta a intentar cualquier cosa para deshacerse de la presencia inquietante en su casa. Capítulo 4. La advertencia del espiritista. Mingwei se dirigió a una pequeña y sencilla tienda escondida en uno de los estrechos callejones de la ciudad. El cartel encima de la puerta estaba descolorido y las ventanas estaban cubiertas con gruesas cortinas, dando al lugar un aire de secretismo. Ella dudó por un momento antes de abrir la puerta y entrar. La tienda estaba tenuemente iluminada, llena del aroma del incienso y el suave sonido de las campanas tintineando de fondo. Estantes se alineaban en las paredes, llenos de diversos amuletos, talismanes y otros elementos espirituales. En la parte trasera de la tienda, una mujer mayor estaba sentada detrás de una pequeña mesa, con los ojos cerrados mientras murmuraba una oración en voz baja. Mingwei se acercó a la mujer con cautela, sin saber qué esperar. La mujer abrió los ojos y miró hacia arriba, su mirada penetrante e intensa. «¿Buscas respuestas?», dijo la mujer, con voz baja y ronca. No era una pregunta, sino una declaración de hecho. Mingwei asintió con la garganta seca. «Sí», dijo ella. «Creo que he enojado a algunos espíritus. No me dejan en paz». La mujer le estudió durante un momento y luego le hizo un gesto a Mingwei para que se sentara. «Dime qué pasó», dijo. Mingwei contó sus experiencias, desde el antiguo edificio hasta los extraños sucesos ocurridos en su apartamento. La mujer escuchó atentamente y su expresión se volvió más seria a medida que avanzaba la historia. Cuando Mingwei terminó, la mujer se quedó en silencio por un momento, como si contemplara qué decir a continuación. Finalmente, ella habló. «Ha cometido un grave error», dijo. «Las ofrendas que viste en ese edificio no estaban destinadas a los antepasados. Estaban destinadas a los fantasmas hambrientos. Y al entrar en ese lugar, al perturbar el altar, los has invitado a tu vida». Mingwei sintió que una ola de temor la invadía. «¿Hay alguna manera de deshacerse de ellos?», preguntó, con la voz temblorosa. La mujer asintió lentamente. «Hay una manera, pero no es fácil», dijo.
Debes hacer las paces. Debes ofrecerles lo que realmente desean, comida acuosa, algo que puedan consumir antes de que se convierta en cenizas. Y debéis hacerlo con sinceridad, porque pueden sentir el engaño. Mingwei sintió un rayo de esperanza. Puedo hacer eso, dijo, pero ¿cómo sé que me dejarán en paz después de eso? La mujer negó con la cabeza. No hay garantías, dijo. Los espíritus son impredecibles. Pueden aceptar tu ofrenda o no. Pero es tu única oportunidad. Mingwei agradeció a la mujer y salió de la tienda, su mente corriendo con la información que acababa de recibir. Sabía lo que tenía que hacer, pero la idea de enfrentarse nuevamente a los espíritus la llenaba de miedo. Aún así, no tenía otra opción. Si quería deshacerse de la presencia inquietante, tenía que hacer la ofrenda. Capítulo 5. La ofrenda final. Esa noche, Mingwei preparó la ofrenda tal como le había indicado el espiritista. Reunió los artículos tradicionales, brotes de soja, tofu, longan, y los colocó con cuidado en el altar de su sala de estar. Encendió el incienso y se sentó frente al altar, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Mientras el humo del incienso se elevaba en el aire, Mingwei cerró los ojos y comenzó a hablar en voz baja, dirigiéndose a los espíritus que creía que ahora estaban presentes en la habitación. Te ofrezco esta comida, dijo con voz temblorosa. Por favor, acéptalo y déjame en paz. Por un momento, solo hubo silencio. Entonces, la habitación se enfrió y Mingwei sintió una presencia detrás de ella, como si algo estuviera observando cada movimiento de ella. Mantuvo los ojos cerrados, demasiado aterrorizada para mirar. De repente, escuchó una voz débil y susurrante, seguida por el sonido de algo que se movía por el suelo. Mingwei abrió los ojos justo a tiempo para ver que la comida en el altar comenzaba a marchitarse y convertirse en cenizas, como si fuera consumida por una fuerza invisible. Su corazón se aceleró mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, el inquietante silencio roto solo por el débil sonido de la masticación. Las sombras en la habitación parecieron oscurecerse, y Mingwei sintió que el aire se espesaba de tensión. Finalmente, los susurros cesaron y la habitación volvió a su temperatura normal. La comida sobre el altar había desaparecido, reducida a un montón de cenizas. Mingwei dejó escapar un suspiro tembloroso y el alivio la invadió al darse cuenta de que los espíritus habían aceptado su ofrenda. Pero cuando se levantó para irse, un repentino escalofrío recorrió su espalda. Se giró lentamente, sus ojos escaneando la habitación en busca de cualquier señal de los espíritus. Pero no había nada, solo el débil resplandor del incienso y la luz parpadeante de las velas. Mingwei suspiró aliviada y se dirigió a su dormitorio, agotada por los acontecimientos de la noche. Pero mientras se acostaba para dormir, no podía quitarse la sensación de que algo todavía andaba mal. El apartamento estaba en silencio. Demasiado en silencio. Las sombras parecían hacerse más grandes que antes y el aire estaba cargado de una sensación de inquietud. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormida, escuchó un leve sonido proveniente de la sala de estar, el crujido de papel, el mismo sonido que la había despertado noches antes. Su corazón dio un vuelco cuando se dio cuenta de que los espíritus no se habían ido. Todavía estaban allí, esperando, observando. Mingwei se sentó en la cama, con la mente acelerada por el miedo. Había hecho todo lo que el espiritista le había dicho que hiciera, porque los espíritus todavía la perseguían. De repente, las voces susurrantes regresaron, esta vez más fuertes, resonando por todo el apartamento como un canto siniestro. Mingwei se tapó los oídos, tratando de bloquear el sonido, pero fue inútil. Los espíritus estaban enojados y su hambre aún estaba insatisfecha. A medida que las voces se hacían más fuertes, Mingwei sintió una aplastante sensación de temor. Se dio cuenta con horror de que la ofrenda solo había empeorado las cosas, los espíritus no estaban apaciguados, sino enfurecidos. En la oscuridad, vio cómo las sombras cambiaban, tomando la forma de figuras retorcidas con ojos hundidos y bocas abiertas. Los espíritus habían venido a reclamarla y no había forma de escapar de su ira. Los gritos de Mingwei resonaron por todo el apartamento, pero no había nadie allí para escucharla. La ciudad exterior siguió adelante, ajena al terror que se desarrollaba dentro de esos muros. Cuando salió el sol, el apartamento estaba en silencio una vez más, la única señal de los acontecimientos de la noche era un leve rastro de ceniza que conducía al altar. Mingwei se había ido, su destino sellado por los mismos espíritus que había tratado de apaciguar. Y mientras la ciudad se preparaba para otra noche del Festival de los Fantasmas Hambrientos, los espíritus permanecían, su hambre era insaciable y su presencia era un recordatorio constante de los peligros que acechaban más allá del velo de los vivos. El final de la tercera historia.
Cuarta historia, La sombra de la noche 14. Capítulo 1. La presencia invisible. En el corazón de China, enclavado entre montañas y ríos, se encuentra un pueblo que no ha sido afectado por el implacable paso del tiempo. Los aldeanos se adhieren a tradiciones antiguas y sus vidas están dictadas por rituales transmitidos de generación en generación. El más sagrado de ellos es el Festival de los Fantasmas Hambrientos, un momento en el que el velo entre los vivos y los muertos es más fino. Durante siglos, la fiesta ha estado marcada por el encendido de faroles, la quema de incienso y la ofrenda de comida para apaciguar a los espíritus que regresan al mundo de los vivos. Pero en los últimos años, sucesos extraños han comenzado a asolar el pueblo. Accidentes inexplicables, enfermedades repentinas y susurros de sombras oscuras que se mueven en la noche han sembrado el miedo entre los aldeanos. Hablan en voz baja de una maldición, de espíritus enojados que buscan venganza. Y a medida que se acerca la noche número 14 del séptimo mes lunar, el aire se vuelve espeso de tensión y temor. Este año el festival será diferente. Este año, la oscuridad que ha estado acechando en las sombras saldrá a la luz y el pueblo se verá obligado a afrontar los secretos que ha enterrado durante tanto tiempo. Los preparativos del festival estaban en pleno apogeo mientras el pueblo bullía de actividad. Los niños corrían por las calles y sus risas resonaban en los antiguos muros de piedra, mientras los ancianos se reunían para supervisar la construcción del altar. El aire estaba cargado del aroma del incienso y del sonido de los cánticos, mientras los aldeanos se preparaban para recibir a los espíritus de sus antepasados. Sin embargo, debajo de la superficie, había una corriente subterránea de inquietud. Durante semanas sucedieron cosas extrañas en el pueblo. La gente hablaba de sombras que se movían solas, de pasos que resonaban en habitaciones vacías y de vientos fríos que azotaban el pueblo en plena noche. Los aldeanos tenían miedo, aunque no se atrevían a hablar de ello abiertamente. Ling, una joven que había regresado recientemente a la aldea después de muchos años en la ciudad, estaba entre quienes sintieron la creciente oscuridad. Había regresado para cuidar a su abuela enferma, pero desde el momento en que llegó, sintió una presencia fría flotando en el aire. Al principio, lo descartó como si fuera su imaginación, pero a medida que pasaban los días, el sentimiento se hizo más fuerte. Una noche, mientras Lin se preparaba para irse a la cama, escuchó un ruido fuera de su ventana. Era un sonido suave y arrastrado, como si alguien arrastrara los pies por la tierra. Miró hacia la oscuridad, pero no vio nada. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, apareció una figura en la distancia, apenas visible en la penumbra. Era un hombre, o al menos lo parecía, pero había algo raro en él. Sus movimientos eran entrecortados, antinaturales. A medida que se acercaba, Lin vio que sus ojos eran huecos, vacíos. Ella tropezó hacia atrás, con el corazón acelerado, y cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Pero la sensación de temor persistía, un nudo frío en la boca del estómago. Intentó decirse a sí misma que era solo un truco de la luz, pero en el fondo sabía que algo andaba terriblemente mal. Capítulo 2. El ritual. A medida que se acercaba la noche número 14 del séptimo mes lunar, los aldeanos se pusieron más ansiosos. Los incidentes de sucesos extraños aumentaron y el miedo que había estado hirviendo bajo la superficie ahora amenazaba con desbordarse. Los ancianos, desesperados por apaciguar a los espíritus y proteger la aldea, decidieron realizar un antiguo ritual que no se había realizado en años. El ritual tenía como objetivo limpiar la aldea de espíritus malévolos y garantizar el paso seguro de las almas de los ancestros de regreso al más allá. Implicaba el sacrificio de animales, la quema de ofrendas y una vigilia nocturna por parte del sumo sacerdote del templo. Los aldeanos se reunieron en el templo, con rostros solemnes mientras observaban los preparativos. Lin también estaba allí, aunque sentía una creciente sensación de inquietud. Su abuela, que siempre había sido una fuente de consuelo y sabiduría, había caído en un sueño profundo del que no podía despertarla. Ling había intentado todo para despertarla, pero era como si su abuela estuviera en trance, perdida en su propio mundo. El ritual comenzaba a medianoche, bajo la luz de la luna llena. El sumo sacerdote cantó antiguos encantamientos mientras los aldeanos inclinaban la cabeza en oración. El aire estaba cargado del olor a incienso quemado y el crepitar del fuego llenó el silencio de la noche. Pero cuando el ritual llegó a su clímax, algo salió mal. El fuego, que había estado ardiendo constantemente, de repente cobró vida con un rugido y sus llamas se elevaron hacia el cielo. Los aldeanos jadearon en shock cuando el fuego se extendió, consumiendo el altar y las ofrendas. El canto del sumo sacerdote vaciló y él retrocedió tambaleándose, con los ojos muy abiertos por el miedo. Y entonces, de las llamas, surgió una figura.
Era la misma figura que Ling había visto esa noche fuera de su ventana, pero ahora estaba claro que no se trataba de un hombre común y corriente. La figura era alta y demacrada, su piel pálida y estirada sobre sus huesos. Sus ojos todavía eran vacíos y su boca estaba torcida en una sonrisa grotesca. Los aldeanos gritaron y huyeron, pero no hubo escapatoria. La figura se movía con una velocidad antinatural, sus largas extremidades se extendían para atrapar a aquellos que intentaban huir. Lin permaneció congelada en su lugar, su mente acelerada mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Justo cuando la figura la alcanzó, una voz resonó en la noche. Era su abuela, despierta y alerta, su voz fuerte y autoritaria. Gritó el nombre de la figura, y ésta se detuvo en seco, volviendo su mirada vacía hacia ella. La figura pareció vacilar, sus movimientos se hicieron más lentos mientras era atraída hacia la abuela de Ling. La anciana comenzó a cantar en un idioma que Ling no reconoció, su voz subía y bajaba siguiendo un patrón rítmico. La figura vaciló, su forma parpadeando como una sombra en el viento. Y luego, con un último grito ensordecedor, la figura se desintegró en una nube de humo negro, que rápidamente fue arrastrada por el viento. El fuego se apagó y el pueblo quedó sumido en un silencio inquietante. Los aldeanos regresaron lentamente, con el rostro pálido de miedo. Se reunieron alrededor de la abuela de Ling, que se había desplomado en el suelo, agotada por el esfuerzo. Ling corrió a su lado, pero la respiración de su abuela era superficial y tenía los ojos cerrados. «Ella nos salvó», susurró el sumo sacerdote, con voz temblorosa. Ella conocía las palabras antiguas, las palabras para desterrar el espíritu, pero cuando Ling miró a su abuela, supo que ese no era el final. El espíritu había sido desterrado, pero la oscuridad que se había desatado sobre la aldea no sería tan fácil de contener. Capítulo 3. La encantada. Los días siguientes al ritual fueron tensos y llenos de inquietud. Los aldeanos estaban nerviosos, temerosos de cualquier señal de que pudiera regresar la oscuridad. Ling permaneció al lado de su abuela, orando por su recuperación, pero la anciana permaneció inconsciente y su vida pendía de un hilo. Mientras tanto, en el pueblo seguían sucediendo cosas extrañas. Las personas informaron haber visto sombras moviéndose en los rincones de su visión, escuchando voces susurrando en la oscuridad y sintiendo un peso opresivo en el aire. Los aldeanos evitaban salir después del anochecer, y las calles que alguna vez fueron animadas ahora estaban inquietantemente silenciosas por la noche. Una noche, Ling decidió visitar el templo para orar por la recuperación de su abuela. Mientras caminaba por las calles desiertas, no podía evitar la sensación de que la estaban observando. Se le erizaron los pelos de la nuca y aceleró el paso, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cuando llegó al templo, lo encontró vacío y la luz parpadeante de las velas proyectaba largas sombras en las paredes. Se arrodilló ante el altar y cerró los ojos, tratando de concentrarse en sus oraciones. Pero mientras lo hacía, escuchó un leve sonido detrás de ella, como el susurro de una tela. Ling se giró lentamente, con el aliento atrapado en la garganta. Al principio no vio nada, pero entonces una figura salió de las sombras. Era una mujer, de rostro pálido y ojos hundidos. Llevaba una bata tradicional, la tela rasgada y manchada con lo que parecía sangre seca. La mujer sonrió, pero fue una sonrisa fría y cruel que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ling. «No deberías estar aquí», dijo la mujer, con voz baja y ronca. «Los espíritus están enojados, vendrán por ti». Ling retrocedió, con el corazón acelerado. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. La mujer ladeó la cabeza y su sonrisa se hizo más amplia. «Soy una de las olvidadas», respondió. «Uno de los muchos que quedaron atrás cuando los vivos se fueron. Fuimos abandonados. Y ahora tenemos hambre». Ling sintió un escalofrío recorriéndola cuando las palabras de la mujer asimilaron. Este no era un espíritu ordinario, o era un fantasma hambriento, un alma condenada a una eternidad de sufrimiento. Y ahora estaba aquí, en el pueblo, buscando venganza. La mujer se acercó, con los ojos fijos en los de Ling. «No puedes escapar», susurró. «La oscuridad los consumirá a todos». Y luego, antes de que Ling pudiera reaccionar, la mujer se abalanzó sobre ella y extendió las manos para agarrar su garganta. Ling gritó y retrocedió, pero el agarre de la mujer era como el hierro, sus dedos fríos e inflexibles. Justo cuando Ling pensó que la estrangularían, la puerta del templo se abrió de golpe y un grupo de aldeanos entró corriendo. Quitaron a la mujer de Ling y la sujetaron, pero mientras lo hacían, la forma de la mujer parpadeó y se desvaneció, como una voluta de humo en el viento. Los aldeanos intercambiaron miradas temerosas, sus rostros pálidos.
los espíritus se están fortaleciendo, murmuró uno de ellos. Debemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Pero Link sabía que ya era demasiado tarde. La oscuridad se había apoderado del pueblo y no lo soltaba. Capítulo 4. El descenso. Con el paso de los días, la situación en el pueblo empeoró. Cada vez más personas informaron de avistamientos y experiencias extrañas, y el miedo que se había apoderado de los aldeanos ahora amenazaba con convertirse en pánico total. Los ancianos se reunieron en secreto, tratando de idear un plan para hacer frente a la creciente amenaza, pero nada de lo que intentaron pareció funcionar. La abuela de Lin permaneció en coma y su estado se deterioró. Lin pasó cada momento a su lado, desesperada por encontrar una manera de salvarla. Pero a medida que las noches se hacían más oscuras y las sombras se alargaban, empezó a perder la esperanza. Una noche, mientras estaba sentada junto a la cama de su abuela, escuchó una voz que le susurraba al oído. Era suave y distante, como el viento, pero las palabras eran claras. «Ven al bosque», dijo la voz. «Ven al lugar donde todo comenzó». Lin sintió un escalofrío recorrer su espalda. El bosque era un lugar prohibido, un lugar al que nadie iba después del anochecer. Se decía que estaba perseguido por los espíritus de aquellos que habían muerto en el pueblo, sus almas incapaces de encontrar la paz. Pero ahora parecía que el bosque la estaba llamando, atrayéndola. Dudó por un momento, pero luego, respirando profundamente, tomó una decisión. Si había alguna posibilidad de salvar a su abuela y al pueblo, tenía que irse. Lin salió de la casa y se dirigió al borde del bosque. Los árboles se alzaban altos y oscuros, con sus ramas extendidas como dedos retorcidos. El aire estaba frío y quieto, y el único sonido era el crujir de las hojas bajo sus pies. Cuando entró en el bosque, la oscuridad la rodeó y se la tragó por completo. Caminó durante lo que le parecieron horas, con los árboles apretujándose por todos lados, hasta que llegó a un claro. En el centro del claro había un viejo santuario en ruinas. Las piedras estaban cubiertas de musgo y el aire estaba cargado de olor a descomposición. Lin se acercó al santuario con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Y entonces ella lo vio. Una figura parada frente al santuario, de espaldas a ella. Era alto y delgado, de piel pálida y pelo largo y negro. A Lin se le cortó el aliento en la garganta cuando la figura se volvió hacia ella. Era su abuela, pero algo andaba mal. Los ojos de su abuela estaban fríos y vacíos, y su rostro estaba torcido en una sonrisa cruel. Dio un paso hacia Lin, con movimientos lentos y deliberados. ¿Por qué viniste aquí, Lin?, preguntó su abuela, en voz baja y amenazadora. Deberías haberte mantenido alejado. Ahora, nunca te irás. Lin retrocedió, con el corazón acelerado. Esto no es real, susurró. Esto no puede ser real. La sonrisa de su abuela se hizo más amplia. Oh, pero lo es. Verás, Lin, esta aldea está maldita. Los espíritus de los muertos están atrapados aquí, incapaces de seguir adelante. Y ahora, tú también estás atrapado. Lin negó con la cabeza y las lágrimas corrían por su rostro. No, dijo ella, con la voz temblorosa. No dejaré que esto suceda. No dejaré que me retengas aquí. Su abuela se rió, un sonido frío y hueco que resonó en el bosque. Es demasiado tarde, Lin. Ahora perteneces a la oscuridad. Y entonces, con un repentino aumento de velocidad, su abuela se abalanzó sobre ella y extendió las manos para agarrarla. Lin gritó y se giró para correr. Pero el bosque estaba vivo, los árboles se acercaban a su alrededor y sus ramas la arañaban mientras ella intentaba escapar. Pero por más rápido que corriera, no podía escapar de la oscuridad. Se la tragó entera, hundiéndola en sus profundidades, hasta que no quedó nada más que silencio. Capítulo 5. El regreso. Cuando los aldeanos encontraron el cuerpo de Lin a la mañana siguiente, ella yacía en el borde del bosque, con los ojos bien abiertos y el rostro congelado en una máscara de terror. La enterraron en el cementerio del pueblo, pero ni siquiera muerta encontró la paz. Esa noche, los aldeanos escucharon su voz resonando por las calles, un gemido suave y lúgubre que les provocó escalofríos. Intentaron ignorarla, convencerse de que era solo el viento, pero la voz se hizo más fuerte, más insistente, hasta que fue imposible ignorarla. Los aldeanos se reunieron en el templo, con el rostro pálido de miedo. El sumo sacerdote intentó calmarlos, pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido de la voz de Lin, ahora un coro de gritos angustiados. Y entonces, las puertas del templo se abrieron de golpe y un viento frío recorrió la habitación. Las velas parpadearon y se apagaron, sumiendo el templo en la oscuridad. Los aldeanos se apiñaron, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Y entonces,
En la oscuridad, los vieron. Los espíritus de los muertos, con sus rostros retorcidos por la ira y el dolor, sus ojos ardiendo de odio. Entraron en tropel en el templo, extendieron sus frías manos para agarrar a los aldeanos y alzaron sus voces en un gemido ensordecedor. El sumo sacerdote intentó realizar un ritual de destierro, pero su voz fue ahogada por los gritos de los espíritus. Los aldeanos gritaron y huyeron, pero no hubo escapatoria. Los espíritus los siguieron, con las manos frías y húmedas agarrándose la garganta y el aliento helándose en los pulmones. Y mientras los aldeanos caían uno por uno, la oscuridad se cerró y se tragó al pueblo por completo. El pueblo fue abandonado a la sombra de las montañas. Las casas se derrumbaron, las calles quedaron cubiertas de maleza y el templo quedó en ruinas. Pero los espíritus permanecieron, su ira y dolor pudriéndose en la oscuridad. Y en la noche 14 del séptimo mes lunar, cuando el velo entre los vivos y los muertos es más fino, el pueblo cobra vida con los sonidos de los muertos. Las voces de los aldeanos resuenan por las calles, sus gritos son un recordatorio de la oscuridad que los consumía. Aquellos que se atreven a aventurarse cerca del pueblo esa noche nunca más son vistos, sus almas se pierden en la oscuridad y sus cuerpos se pudren en el bosque. El pueblo está maldito, su historia escrita con sangre y sombras, una advertencia para aquellos que se atrevan a perturbar la paz de los muertos. Y así, el pueblo permanece, un pueblo fantasma perseguido por los espíritus del pasado, un lugar donde la oscuridad nunca se desvanece y los muertos nunca descansan. El final de la cuarta historia. Quinta historia. El escenario fantasma. Capítulo 1. La llegada. Había llegado el séptimo mes, y con él, el aire se volvió espeso con el olor de las ofrendas de papel quemadas y los ecos distantes de los cánticos. Las calles de Singapur bullían de silenciosa anticipación, mientras la gente se preparaba para el festival de los fantasmas hambrientos. Durante este tiempo, los vivos coexistieron con los muertos y la frontera entre los dos mundos era muy delgada. En el corazón de esta celebración fantasmal había una tradición que provocaba escalofríos en aquellos lo suficientemente valientes como para asistir, el espectáculo de ópera para los muertos. Estas representaciones, realizadas en espacios abiertos o cerca de templos, no eran solo para los vivos sino para los espíritus que deambulaban libremente durante este mes. Se decía que las primeras filas de asientos estaban reservadas para los fantasmas, y solo los tontos o los ignorantes se atrevían a sentarse allí. Chen Wei, un hombre de mediana edad con inclinación por las viejas tradiciones, se sentía atraído por los espectáculos de ópera todos los años. El año anterior había experimentado algo extraño, un encuentro con una figura oscura que desapareció tan rápido como apareció. A pesar de su malestar, o quizás a causa de él, se sintió obligado a regresar. Este año, la ópera se iba a presentar en un escenario viejo y decrépito en las afueras de la ciudad, un lugar donde los árboles crecían espesos y el aire estaba en calma. Chen Wei llegó justo cuando el anochecer comenzaba a caer, proyectando largas sombras sobre el suelo. El escenario, una frágil estructura de bambú y tela, se alzaba ominosamente contra el cielo cada vez más oscuro. La multitud era escasa, en su mayoría personas mayores que habían crecido con estas tradiciones. Chen Wei notó algunas caras más jóvenes, pero parecían nerviosas y miraban a su alrededor como si esperaran que algo surgiera de las sombras. El escenario estaba brillantemente iluminado, pero el área circundante estaba oscura, y solo el brillo parpadeante de las varitas de incienso proporcionaba cierta apariencia de luz. Cuando el grupo de ópera comenzó a instalarse, Chen Wei encontró un asiento cerca del medio, lo suficientemente lejos del escenario para evitar las primeras filas pero lo suficientemente cerca como para ver las expresiones en los rostros de los artistas. El aire estaba cargado de anticipación y, a medida que la noche avanzaba, comenzaron a sonar las primeras notas de la ópera. Capítulo 2. Comienza el espectáculo. La ópera comenzó con una melodía lenta y lúgubre, de esas que provocan escalofríos. Los artistas, vestidos con trajes elaborados, se movían con una gracia que contradecía el espeluznante escenario. Sus rostros estaban pintados de blanco, con detalles en rojo alrededor de los ojos y la boca, lo que les daba una apariencia fantasmal. Mientras cantaban, sus voces resonaban en la noche, mezclándose con los sonidos de los insectos y el ocasional susurro de las hojas. Chen Wei sintió una brisa fría rozar su cuello y se estremeció. Miró a su alrededor y notó que las primeras filas permanecían vacías, salvo por unas pocas figuras oscuras que parecían aparecer y desaparecer. Se frotó los ojos, convencido de que era solo un efecto de la luz, pero la inquietud se asentó en lo más profundo de su ser. A medida que avanzaba la actuación, se desarrolló la historia, una trágica historia de amor y pérdida, donde la protagonista, una mujer joven, buscó venganza de quienes la hicieron daño incluso después de muerta.
Los temas de la ópera, la venganza y el más allá, resonaron profundamente en el público, muchos de los cuales habían venido a presentar sus respetos a sus seres queridos fallecidos. Pero algo fue diferente en esta actuación. A medida que avanzaba la noche, la atmósfera se hacía más pesada y el aire alrededor del escenario parecía brillar con una energía antinatural. Los artistas se movían con precisión mecánica, con los ojos vidriosos y distantes, como si estuvieran en trance. La música se hizo más fuerte, casi ensordecedora, y los lamentos antes distantes de los cantantes de ópera ahora parecían resonar en todas direcciones. El corazón de Chen Wei latía con fuerza en su pecho. Se dio cuenta de que las figuras en sombras de las primeras filas ya no eran solo destellos de luz, habían adquirido una forma más sólida, sus rostros oscurecidos por la oscuridad, pero su presencia era innegable. Los demás miembros de la audiencia se removieron incómodos en sus asientos, algunos lanzaban miradas nerviosas a las filas vacías, otros susurraban oraciones en voz baja. Y entonces sucedió. Capítulo 3. Los invitados no invitados. La actriz principal, interpretando al espíritu vengativo, dejó escapar un grito espeluznante que pareció desgarrar el tejido mismo de la realidad. Las luces del escenario parpadearon y, por un breve momento, toda el área quedó sumida en la oscuridad. Cuando volvieron las luces, las figuras sombrías de las primeras filas se habían multiplicado, sus formas eran más distintas y sus ojos brillaban con un brillo amarillo enfermizo. A Chen Wei se le cortó el aliento en la garganta mientras observaba a una de las figuras levantarse de su asiento y deslizarse hacia el escenario. La actriz, todavía en su personaje, continuó su actuación, aparentemente inconsciente del espectro que se acercaba a ella. La audiencia quedó congelada en su lugar, un miedo colectivo se apoderó de ellos mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. La figura llegó al borde del escenario y se detuvo. Por un momento, pareció como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, con un movimiento repentino y entrecortado, la figura subió al escenario y se unió a los artistas. La actriz vaciló, su voz temblaba mientras miraba a la nueva incorporación a su grupo. La figura, envuelta en una túnica antigua y andrajosa, comenzó a imitar los movimientos de la actriz, sus gestos eran exagerados y grotescos. Chen Wei sintió que un sudor frío le corría por la frente. La figura no formaba parte del grupo, estaba seguro de ello. Los otros artistas parecían igualmente desconcertados, con los ojos muy abiertos por el miedo mientras continuaban su actuación, demasiado aterrorizados para romper el personaje. El público guardó silencio, demasiado conmocionado para reaccionar. El único sonido era la misteriosa melodía de la ópera, ahora acompañada por la inquietante presencia de la figura fantasmal en el escenario. La tensión en el aire era palpable y Chen Wei podía sentir el peso de los espíritus presionándolo, como si estuvieran mirando, esperando algo. Y entonces, la figura se volvió hacia la audiencia. Capítulo 4. El velo fino. Mientras la mirada de la figura recorría la multitud, Chen Wei sintió un escalofrío recorrer su espalda. El rostro de la figura, antes oscurecido por las sombras, ahora era visible, una máscara retorcida de angustia y rabia, con los rasgos contorsionados en una expresión horrorosa. Sus ojos, brillando con una luz antinatural, parecieron atravesar a cada miembro de la audiencia, fijándose en sus almas. Chen Wei intentó desviar la mirada, pero se encontró incapaz de apartar la mirada. La presencia de la figura era abrumadora, su ira y tristeza palpables. Era como si el espíritu se hubiera sentido atraído por la ópera, buscando algo, tal vez venganza, tal vez consuelo, pero solo encontrando tormento. La figura empezó a hablar. Su voz era un susurro bajo y gutural que resonó en la noche. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era inconfundible, una maldición, un lamento, un grito de justicia. Los otros artistas, ahora plenamente conscientes de la presencia del espectro, retrocedieron asustados y sus movimientos cuidadosamente ensayados vacilaron mientras luchaban por mantener la compostura. El terror también invadió al público. Algunos intentaron huir, pero sus piernas se negaban a moverse, como si estuvieran clavados en el lugar por alguna fuerza invisible. Otros susurraban oraciones, empuñando talismanes y amuletos en un intento desesperado de protegerse del mal que había descendido sobre ellos. Chen Wei podía sentir el peso de la mirada del espíritu sobre él, sus ojos ardiendo en su alma. Sabía que debía irse, que debía huir lo más lejos posible de este lugar maldito, pero algo lo mantenía allí, algo más fuerte que el miedo, la curiosidad, tal vez, o una fascinación morbosa por lo desconocido. Mientras la figura continuaba hablando, las luces del escenario parpadearon una vez más y el aire se volvió espeso con el olor a descomposición. La frontera entre los vivos y los muertos se estaba adelgazando,
y Chen Wei podía sentir la presencia de otros espíritus, atraídos por la ópera como las polillas por la llama. El escenario se había convertido en un portal, una puerta de entrada al otro lado, y los espíritus estaban cruzando. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la figura se quedó en silencio. La ópera se detuvo abruptamente, los artistas quedaron congelados en el lugar, con los ojos muy abiertos por el terror. La figura, ahora de pie en el centro del escenario, volvió su mirada hacia la actriz, que temblaba de miedo. Con un movimiento lento y deliberado, la figura levantó la mano, señalando a la actriz. El gesto era inconfundible, una orden, una acusación. La voz de la actriz tembló y dio un paso atrás, con el rostro pálido y demacrado. Pero la figura no cedió. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos, con los ojos fijos en los de ella. Los demás artistas miraban horrorizados, demasiado aterrorizados para intervenir. El público también quedó paralizado por el miedo, incapaz de hacer nada más que observar cómo la figura avanzaba hacia la actriz. Y entonces, con un movimiento repentino y violento, la figura extendió la mano y agarró a la actriz por el cuello. El público jadeó al unísono cuando la actriz dejó escapar un grito ahogado, su cuerpo convulsionó cuando la figura apretó con más fuerza. Las luces parpadearon una vez más y el aire se espesó con el olor a incienso quemado y descomposición. Se había cruzado la frontera entre los vivos y los muertos y los espíritus se estaban vengando. Capítulo 5. La maldición. La actriz luchó contra el agarre de la figura, con los ojos muy abiertos por el terror mientras jadeaba por respirar. Los otros artistas estaban congelados en su lugar, sus rostros pálidos de miedo mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. El público también quedó paralizado, incapaz de moverse o hablar mientras la figura apretaba con más fuerza la garganta de la actriz. Pero entonces sucedió algo extraño. El cuerpo de la actriz quedó flácido y sus ojos se pusieron en blanco. La figura la soltó y ella cayó al suelo, sin vida. Por un momento, hubo silencio. El público miró en shock el cuerpo sin vida en el escenario, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Los otros artistas miraban horrorizados, con los rostros torcidos por el miedo y la incredulidad. Pero la cifra no se quedó ahí. Volvió su mirada hacia la audiencia, sus ojos brillaban con una luz impía. El aire se volvió espeso con el olor a descomposición y la temperatura bajó cuando la figura comenzó a hablar una vez más. Su voz era un susurro bajo y gutural que resonó durante la noche, enviando escalofríos a todos los presentes. Las palabras eran incomprensibles, pero el tono era inconfundible, una maldición, un lamento, un grito de justicia. Chen Wei podía sentir el peso de la mirada del espíritu sobre él, sus ojos ardiendo en su alma. Sabía que debía irse, que debía huir lo más lejos posible de este lugar maldito, pero algo lo mantenía allí, algo más fuerte que el miedo, la curiosidad, tal vez, o una fascinación morbosa por lo desconocido. Mientras la figura continuaba hablando, las luces del escenario parpadearon una vez más y el aire se volvió espeso con el olor a descomposición. La frontera entre los vivos y los muertos se estaba adelgazando, y Chen Wei podía sentir la presencia de otros espíritus, atraídos por la ópera como las polillas por la llama. La figura levantó la mano y el público sintió una ola de frío sobre ellos. Los espíritus estaban cruzando y estaban enojados. La figura señaló a Chen Wei, con los ojos ardiendo con una luz malévola. El corazón de Chen Wei se aceleró al sentir el peso de la mirada del espíritu sobre él. Intentó moverse, pero sus piernas se negaron a cooperar. La figura dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos, con los ojos fijos en los de él. Y luego, con un movimiento repentino y violento, la figura extendió la mano y agarró a Chen Wei por el cuello. La audiencia jadeó al unísono cuando Chen Wei dejó escapar un grito ahogado, su cuerpo convulsionó cuando la figura apretó con más fuerza. Las luces parpadearon una vez más y el aire se espesó con el olor a incienso quemado y descomposición. Se había cruzado la frontera entre los vivos y los muertos y los espíritus se estaban vengando. Capítulo 6. Las consecuencias. Cuando finalmente se volvieron a encender las luces, el escenario estaba vacío. La figura había desaparecido y los cuerpos de Chen Wei y la actriz yacían sin vida en el suelo. Los otros artistas todavía estaban congelados en el lugar, sus rostros pálidos de miedo e incredulidad. El público estaba en shock, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Algunos susurraban oraciones, otros empuñaban talismanes y amuletos en un intento desesperado de protegerse del mal que había descendido sobre ellos. Pero ya era demasiado tarde. La maldición se había desatado y los espíritus se estaban vengando. Se había cruzado la frontera entre los vivos y los muertos y no había vuelta atrás. El escenario de la ópera,
que alguna vez fue un lugar de entretenimiento y tradición, se había convertido en un portal al otro lado, una puerta de entrada al más allá. Y ahora, los espíritus eran libres de vagar, buscando venganza de aquellos que les habían hecho daño. A medida que la multitud se dispersaba lentamente, el aire se llenaba de olor a descomposición y a incienso quemado. Los espíritus se habían apaciguado, pero a un precio terrible. El espectáculo de ópera para los muertos se había convertido en una pesadilla y el pueblo de Singapur nunca olvidaría el horror que había presenciado esa noche. Epílogo. Al día siguiente, se desmanteló el escenario de la ópera y se despejó la zona. Pero el recuerdo de esa noche permaneció en la mente de quienes la habían presenciado. La historia de la ópera maldita se extendió como la pólvora y pronto nadie se atrevió a asistir a tales representaciones durante el Festival del Fantasma Hambriento. Los espíritus habían reclamado lo que les correspondía y el pueblo de Singapur aprendió a andar con cuidado durante el 7º mes. La línea entre los vivos y los muertos era delgada y, a veces, era mejor no perturbarla. Pero cada año, a medida que se acercaba el Festival de los Fantasmas Hambrientos, el recuerdo de esa noche resurgía y la gente recordaba el terror del espectáculo de ópera para los muertos, un recordatorio de que algunas cosas es mejor no tocarlas y que los espíritus nunca son verdaderamente en reposo. El final de la 5ª historia. 6º cuento, la noche de los fantasmas hambrientos. En la remota aldea de Guiji, enclavada en lo profundo de la región montañosa del sur de China, el día 15 del 7º mes lunar era un día que todos veneraban y temían. Conocida como el Festival Sonyuan o el Festival de los Fantasmas Hambrientos, esta antigua tradición tenía un significado especial en la aldea, donde se creía que los límites entre los vivos y los muertos se desdibujaban. Al caer la noche, el pueblo se transformó. Las calles, normalmente tranquilas, estaban llenas de faroles, cuyas luces parpadeantes proyectaban sombras espeluznantes que bailaban con el viento. Los lugareños, vestidos con trajes tradicionales, se reunieron en la plaza central para rendir homenaje a sus antepasados. Las ofrendas de comida, billetes e incienso estaban meticulosamente dispuestas y sus aromas se mezclaban con el aire fresco de la noche. Entre los aldeanos se encontraba un joven llamado Sangao, que había regresado recientemente a Guiji después de años de trabajar en la ciudad. Siempre se había mostrado escéptico respecto de las antiguas tradiciones, considerando las reliquias supersticiosas de una época pasada. Sin embargo, su escepticismo fue desafiado esa fatídica noche. El festival comenzó con el sonido de gongs y cánticos. Los monjes de un monasterio cercano habían venido para dirigir los rituales, y sus voces profundas resonaban por todo el pueblo. Sangao observaba desde el borde de la multitud, con los brazos cruzados y una sonrisa escéptica en su rostro. Pero a medida que avanzaba la noche, una sensación de inquietud comenzó a invadirlo. El aire se hizo más frío y las sombras parecieron alargarse de forma antinatural. Se dio cuenta de que algunos aldeanos estaban susurrando entre ellos, sus ojos moviéndose nerviosamente a su alrededor. Fue entonces cuando escuchó a una anciana hablar en voz baja sobre la leyenda de Mulian, el discípulo que había descendido al infierno para salvar a su madre. Despertada la curiosidad, Sangao se acercó a la anciana, conocida como Granny Lin. Ella era depositaria de la tradición del pueblo y había vivido más festivales de fantasmas hambrientos que cualquier otra persona en Guiji. Cuando él le preguntó sobre la historia, ella le dirigió una mirada penetrante. La historia de Mulian es una advertencia, dijo. Nos recuerda que no se debe jugar con los espíritus de los muertos. En esta noche, las puertas del infierno se abren y los fantasmas hambrientos deambulan libres. Debemos apaciguarlos o se vengarán de nosotros. Mientras la abuela Lin hablaba, un repentino escalofrío recorrió la columna de Sangao. Intentó quitárselo de encima, pero un temor inexplicable se instaló en su corazón. Decidió permanecer cerca de la reunión principal, donde la luz y la compañía de otros podrían ofrecer algo de consuelo. Sin embargo, a medida que se acercaba la medianoche, la plaza del pueblo empezó a vaciarse. Las familias regresaron a sus hogares, dejando atrás sus ofrendas. Sangao se encontró casi solo, salvo por algunos rezagados. Observó cómo los monjes realizaban los ritos finales y sus cánticos se volvían más suaves y más inquietantes. Justo cuando el último monje apagó su linterna, una ráfaga de viento barrió la plaza, apagando las luces restantes. El pueblo quedó sumido en la oscuridad. Sangao sintió una mano en su hombro y se volvió para ver a la abuela Lin, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el miedo. «Están aquí», susurró. «Los fantasmas hambrientos». Antes de que Sangao pudiera responder, el suelo debajo de ellos comenzó a temblar. Las sombras se fusionaron en formas grotescas y el aire se llenó de un lamento sobrenatural. Las ofrendas dejadas para los espíritus comenzaron a arder
y su humo formó figuras fantasmales que flotaban en el aire. Presa del pánico, Sangao agarró la mano de la abuela Lin y trató de alejarla, pero la aldea parecía haberse transformado en un laberinto. No importaba en qué dirección giraran, se topaban con apariciones de muertos. Algunos estaban marchitos y esqueléticos, otros tenían marcas de muertes violentas, sus ojos vacíos y acusadores. En medio del caos, Sangao recordó la historia de Mulian y la importancia de las ofrendas. Rápidamente reunió algunos de los restos de comida e incienso, disponiéndolos frenéticamente en un intento desesperado por apaciguar a los espíritus. Mientras encendía el incienso e inclinaba la cabeza en oración, el llanto se hizo más fuerte y luego cesó de repente. Cuando Sangao se atrevió a levantar la cabeza, vio que las figuras fantasmales se habían alejado y sus formas se disolvían en la noche. El aire estaba quieto y silencioso, salvo por el sonido distante de un gong. Ayudó a Gran y Lin a ponerse de pie, ambos temblando de alivio. «Lo has hecho bien», dijo, con la voz temblorosa. «Pero recuerden, los fantasmas hambrientos nunca desaparecen del todo. Volverán el año que viene y el siguiente. Siempre debemos estar atentos». Sangao asintió, el peso de los acontecimientos de la noche presionándolo fuertemente. Se había encontrado cara a cara con lo sobrenatural y su escepticismo había quedado destrozado. Mientras acompañaba a la abuela Lin de regreso a su casa, prometió respetar las antiguas tradiciones y honrar a los espíritus de los muertos. Al día siguiente, la aldea de Giji pareció volver a la normalidad, pero Sangao sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales para él. El recuerdo de esa noche lo perseguía, un recordatorio constante del fino velo entre los vivos y los muertos. Y cada año, cuando se acercaba el día 15 del séptimo mes lunar, preparaba sus ofrendas con reverencia y temor, sabiendo que los fantasmas hambrientos volverían a caminar entre ellas. La historia de Sangao y el Festival de los Fantasmas Hambrientos se convirtió en parte de la tradición de la aldea, una historia escalofriante que se contó una y otra vez para advertir a las generaciones futuras. Y así, el legado de Mulian y los fantasmas hambrientos siguió vivo, un testimonio del poder duradero de las antiguas tradiciones y los misterios del mundo invisible. El fin. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Si disfrutaste nuestra exploración de fantasmas, criaturas míticas y leyendas urbanas, compártela con tus amigos. No olvides suscribirte para ver más episodios emocionantes. Hasta la próxima, mis queridos oyentes.